estaba mirando, el Señor me estaba ministrando una palabra y era el saber que la vida es una etapa de ciclos. Todos en la vida tenemos que cerrar un ciclo y venir y cerrar ciclos en diferentes partes de nuestra vida. Pero hay momentos donde dentro de nuestra vida no cerramos esos ciclos. Y esos ciclos quedan embargados, nuestra alma, queda embargado nuestras emociones, queda embargado nuestro corazón cuando nosotros no venimos y cerramos esos ciclos. Embargamos toda nuestra vida allí con los ciclos que dejamos atrás. Si miramos qué es un ciclo realmente, podríamos darnos cuenta que la palabra es que aún mismo el ciclo es enfrentarnos a diferentes cosas que dejamos en el pasado, que se embargaron, emociones, sentimientos y nos detuvieron a nuestro futuro y a nuestro presente. Eso es un ciclo. Embargar nuestro futuro y nuestro presente por no confrontar cosas que dolieron o simplemente por decir, no, lo pasado es pasado y ya aquí quedó. Pero no se trata de eso. La vida y aún mismo nuestra vida como cristianos se trata de enfrentar cada día paso a paso. Y los adolescentes o los jóvenes podrían decir, bueno, estamos jóvenes, ¿qué ciclo vamos a cerrar? No hay necesidad de cerrar ahora ciclos porque nosotros no hemos vivido, como decían nuestros hijos más jóvenes, decían, Jessica y Jonathan decían, papás, pero ¿qué ciclo podemos cerrar nosotros si no estuvimos en la droga, no estuvimos metidos en brujerías o en idolatría o a lo mejor en prostitución? ¿Qué ciclo podemos cerrar nosotros? Pero el día a día y el ir creciendo se han dado cuenta que sí hay ciclos que habían que cerrar, no solo por parte de comportamientos de ellos mismos, sino por cosas que a lo mejor que nosotros como padres, sin darnos cuenta, habíamos dejado en el camino, ciclos que ahora estaban viniendo y afectando la vida de ellos para enfrentar lo que seguía en el camino de ellos. Entonces, hoy el enfrentar un ciclo y el mirar hacia atrás, qué es lo que quedó atrás en nuestra vida y qué fue el círculo o el ciclo que usted y yo dejamos allí atrás, que hoy nos está enfrentando a detenernos, a seguir este presente y a seguir hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a aprender. La palabra de Dios nos enseña en Génesis y es tan emocionante ver esta historia y creo que cada uno de ustedes la han visto y la han escuchado en muchas partes, y es la historia de José. Génesis 37 nos cuenta la historia sobre José y yo se la voy a abreviar porque quiero tomarle todo el tiempo a varios puntos. La historia de José en el capítulo de Génesis 37 nos está hablando de un joven, de un niño que era amado, el consentido de papá y mamá. ¿Ustedes han visto en casa un niño, el consentido de la casa? Que a lo mejor es el bebé de la casa. En casa siempre dicen que Cristian es el bebé mío. Bueno, yo los amo todos y yo le digo, no, yo los amo todos. No, Cristian el bebé. Y yo, bueno, el bebé para todos. Mi suegra tiene un bebé de 50 años y para ella no deja de ser el bebé de 50 y es el bebé de ella y yo ya no le digo nada porque yo tengo uno que va a cumplir en 15 días 21, entonces yo ya me quedo callada y digo, bueno, es que son los bebés. Y si yo le pregunto a usted me dice, sí, yo también tengo un bebé de 30, un bebé de 25, porque esos pequeñitos, siempre nosotros como padres los vamos a ver pequeñitos. José era el niño consentido de casa, el cual papá viene y le hace una túnica de colores, lo viste, y era un consentido que aún más ante los ojos de Dios era súper consentido, porque Dios le revelaba sueños, Dios le revelaba cantidad de cosas, y él era súper consentido, no solo por papá, sino también por papá Dios. O sea, era un doble consentimiento que José tenía en ese momento de su vida, pero había ante los ojos de sus hermanos el celo y la amargura porque José era el consentido. Parece ser que el bullying no se hizo apenas en esta época. Parece que el bullying venía desde mucho antes atrás, porque los hermanos de José empezaron a sentir muchos celos y a hablar en contra de José. El soñador, ve ahí viene el soñador, ay, el que tiene sus sueños, ay, el que Dios le muestra, ay, el que nos vamos a tener que doblegar entre él. Y era el bullying sobre José totalmente. Pero los hermanos de José salen y dicen, bueno, nos vamos nosotros. Y se van porque ellos cuidaban de ovejas y ellos hacían el trabajo. Pero como José era el consentido, José se quedaba en casa cuidado por papá.
Y allí papá lo cuidaba, pero igualmente lo educaba y le enseñaba, porque no era el tiempo que José se fuera. Pero un día el papá le dice, bueno, José, vete y llévale comida a tus hermanos. Y José sale y se va a llevarle la comida a sus hermanos, y en medio del camino, sus hermanos, en medio del celo y la amargura, planean matarlo. Pero al fin de la historia no lo matan, sino que lo venden. Entonces José, su primer paso es que es vendido en el capítulo 40. Luego sigue en el capítulo 41, donde José, después de que fue vendido, llega a una casa, a casa de Potifar, donde allí tiene que ser trabajado y ser el sirviente, y encuentra a una mujer bien pipiris nice, moviéndose y enamorándole, diciendo, ay, qué papazote, qué chulo está ese, tan hermoso. Ay, y lo miraba con ojos de deseo, porque déjeme decirle, los hombres de Dios son anhelados, los miran bien hermosos, porque la belleza de Dios está en ellos, y los miraba. Así es que esos jovencitos solteros, recuerden que van a haber mujeres allí que los van a anhelar y van a decir, uy, qué cosa tan hermosa. Y para acabar de gustar, usted no ha visto que la nueva generación toda es bonita. Todos estos jóvenes son bonitos, se levantan el cabello así parado con una punta así, ellos hasta lindos se ven. Ellos se ponen gafas grandotas y hermosos, por todos lados ellos se ven hermosos, porque esta generación es bien hermosa. Pero Satanás sabía que había algo que Dios le había dado a José en ese momento. Entonces le entrega a José y va y le dice, bueno, que se vaya de sirviente allí. Pero la mujer de este hombre se enamora, y como no se dejó seducir por los deseos de ella, entonces hace una trama y dice que José estaba queriendo abusar de ella. Entonces, otra historia más de José. En el capítulo 42, José llega a la cárcel, es preso, y allí al faraón le dan nuevos sueños el Señor. Pero entonces empiezan a buscar y a buscar, y entre esos sueños salen libres dos amigos que José tenía, porque José hallaba gracia y favor en todo lugar que encontraba. Había gracia y favor porque era hijo de Dios. En donde quiera que pisaba había el favor de Dios sobre José. José inmediatamente llega y hace amigos en la cárcel, lo ponen a servir en la cárcel. Había una gracia incomparable sobre la vida de José. José se hace dos amigos, y esos dos amigos salen libres porque José les ayuda interpretándoles un sueño. Ellos salen y se van y se olvidan nuevamente de José. Otra vez José es traicionado, otra vez José es olvidado nuevamente, no solo por su familia, sino ahora por unos amigos. Pero la historia no terminó ahí. Luego de eso viene en el capítulo 43 que José le interpreta un sueño al faraón, lo sacan de allí y lo convierten en un faraón. Luego la historia termina en que José, viene un hambre y una destrucción sobre Israel tan fuerte que José, Dios lo prepara allí en Egipto, fue preparado para que viniera y guardara los alimentos, guardara toda la comida. Y cuando el pueblo de Israel tenía hambre, entonces todos sus hermanos vinieron a buscar a José, pero no reconocieron a José, pero José sí los reconoció. Y cuando José los vio, José en su corazón dijo, ahí vienen mis hermanos, los reconoció ahí mismo. Entonces trató de hacer un montón de cosas y les metió nuevamente el dinero con que ellos estaban comprando la comida para llevar, y les dijo, bueno, si ustedes no me están mintiendo y ustedes no me están engañando, entonces vamos a hacer una cosa, ¿tienen más hermanos? Y ellos, sí, tenemos otro hermano, se llama Benjamín. Ok, si quieren, yo voy a dejar uno de sus hermanos aquí, vayan, tráigame en el menor y yo les devuelvo a su hermano, porque ustedes me están mintiendo, me están engañando. Después de toda la historia, ellos van donde el papá y le dicen, papá, mire, y el papá lloraba y decía, no, pero ya ahora me van a quitar otro más de mis hijos, ¿cómo voy a dejar ir a Benjamín? Ya había otro consentido allí, no, ya perdí a José, ¿cómo se va a ir Benjamín? No puedo dejarlo ir. La historia es que en medio del camino se van, y allí es donde José quebranta su corazón delante de sus amigos, porque en medio del camino José tuvo que mirar hacia atrás y darse cuenta que había un ciclo en su vida que él no había cerrado, y era que él indirectamente no había perdonado el engaño, la burla de sus hermanos, el engaño de sus hermanos, la traición de sus hermanos, las acusaciones de gente donde él había servido, la traición de sus amigos, y ahora encontrarse que la palabra que por mucho
que atrás en el camino Dios le había dado que iba a liberar un pueblo, ahora en el presente se estaba cumpliendo, pero su pasado no le dejaba ver su presente. ¿Qué es lo que hoy vamos a aprender? Cómo nuestro pasado nos puede estar deteniendo nuestro presente y nuestro futuro. Porque muchas veces dentro de nuestra vida, el pasado que vivimos atrás, lo que vivimos tú y yo atrás, nos puede detener en este presente que estamos viviendo. Por eso muchas veces estamos, no soy capaz de orar, no puedo orar, porque tal vez hay cosas que están deteniendo que tú puedas orar. Es que tengo este problema con mis hijos, son rebeldes, están viendo bajo esta situación. A lo mejor lo que estás viviendo con tus hijos te está enfocando a que hay un pasado de maldiciones que vienes trayendo de atrás que te está enfocando a este presente. Es que la economía, perdí todo esto y aquello. A lo mejor lo que estás viviendo en el presente fueron maldiciones o cosas que declaraste con tu boca que tal vez están viniendo desde atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay círculos que no estamos cerrando dentro de nuestra vida. Entonces, el primer círculo que usted y yo vamos a aprender en este día es el mirar atrás. A nadie le gusta mirar atrás, a nadie le gusta recordar. A ningún ser humano le gusta traer recuerdos del pasado. Aún más la palabra dice que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Perfecto, Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que hacer ajustes de nuestro diario vivir, de nuestras conductas, de nuestro estilo de vida que siguen afectando. Porque la Biblia dice que Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Porque la Biblia también dice que Satanás es el que gobierna esta tierra y que estamos bajo la influencia del maligno. Entonces, si estamos bajo la influencia del maligno, Satanás no va a estar contento en que un pueblo se levante y que un pueblo crezca, que un pueblo sea adorador, que un pueblo vaya y predique, que un pueblo sepa reconocer y cuando esté cerca de alguien le esté predicando, le esté enseñando, le esté diciendo Cristo salva, Cristo libera. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos atados a cosas que vivimos en el pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como primero? Es recordar. Hay cosas pasadas que todavía afectan nuestro presente. Ejemplo, yo recuerdo una joven que una vez vino a que yo le ministrara muchos años atrás. Y ella me dijo, pastora, y se lo compartí una vez a las hermanas en una clase. Y ella me dijo, pastora, he practicado por tantos años el lesbianismo. He vivido tantos años siendo mujer lesbiana. Entonces empezó a ir dentro de la iglesia y empecé a ministrarle. Y ella me dice, en medio de la administración ella me dice, toda la vida yo he sido así. Y le dije yo, no, porque Dios no te creó de esa manera. Tú no fuiste formada de esa manera. Tú fuiste formada mujer. Y en medio de la administración empecé a trabajar con ella. Y en medio de eso nos fuimos al pasado de ella. ¿Dónde fue que experimentaste? ¿Cuál fue la primera vez que tú dijiste, yo fui esto? Me dijo, no me acuerdo. El 90% de las personas que sufren el lesbianismo o el homosexualismo es porque han sido abusadas. Y le pregunto, ¿tú viviste una violación, un abuso siendo niña? Y me dijo, no, yo no me acuerdo de eso. Entonces empezamos a orar al Señor porque el ser libre y el ser restaurado y el cerrar círculos no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, es porque yo vengo delante de Dios, es porque yo vengo y busco delante de Dios. ¿Se acuerdan el principio del ayuno que les dije? Lean el Salmo 51 y si usted lo leyó, usted se dio cuenta que David estaba cerrando un círculo en ese capítulo de ahí, del Salmo. David estaba cerrándolo, ¿cómo? Con un arrepentimiento y un reconocimiento de su pecado. Él estaba reconociendo entonces el venir y mirar hacia atrás, el venir y reconocer la necesidad de Dios que hay dentro de mi vida, que necesito de Dios, que necesito ser transformado, que necesito ser cambiado. Entonces, esta muchacha me dice, pastora, es que yo creo, después de que la puse a ayunar y hice varias cosas con ella y varias administración y todo, me dijo, pastora, ¿sabe que Dios me mostró una cosa? Y yo, ¿qué te mostró Dios? Cuando yo era niña, mi papá tenía por costumbre, desde los 4 años a 6 años más o menos, mi papá me llevaba en el carro cargada y siempre me sentaba aquí en la parte de delante del carro, sobre sus piernas. Siempre me llevaba en esa condición. Y cuando él iba manejando, él le decía a mi mamá, yo me llevo a la niña porque la niña es mi niña preferida y era la única mujer. Y yo siempre quise un varón, pues mi hija va a ser una
valiente, va a ser con un espíritu de un hombre fuerte. Y se llevaba a la niña y la sentaba él se sentaba y la montaba sobre él. Entonces ella dice, dentro de las administraciones el Señor me trajo a la mente este recuerdo, cómo mi papá me sentaba sobre sus piernas y yo sentía el miembro de mi papá y mi papá me tocaba. Y llegó un momento donde yo lloraba y lloraba y lloraba, que fui creciendo, y eso pasó casi alrededor de 3 años, ese patrón de conducta de mi padre. Y llegó un momento donde yo lloré tanto siendo adolescente que yo decidí irme a vivir con otra persona, una tía, y dejar toda esta situación. Y fue corriendo la vida y a mí se me olvidó, porque yo lloraba y decía, yo quiero olvidarlo y quiero olvidarlo. Y sucedió algo dentro de mi vida que yo lo olvidé. Y de un momento a otro aparecí enamorada de las mujeres siendo adolescente. Otro estilo de cosas que podemos vivir dentro del pasado son los miedos. De niña, también se los conté, a la edad de 7 años, dentro de mi casa había un perro, un pastor alemán. Sería por eso que me casé con un pastor. Había un pastor alemán y ese pastor alemán un día yo me monté a la terraza de mi casa a jugar muñequero y con las tacitas y las ollitas y estaba tan contenta y se viene a la carrera. Mi papá cierra la puerta de la terraza y entra el perro que viviera en la terraza y yo me fui sin decir que estaba en la terraza y el perro se entra y se me tira encima el perro y cae el perro así en 4 patas encima y me la envía así. Yo recuerdo tanto. Yo le agarré un terror a los perros. Para mí era terror enfrentarme a un perro. Entonces, un día yo tenía a Jessica de 2 años más o menos o 3 años y yo venía toda contenta caminando por un barrio, teniendo a Jessica de la mano y la sosteníamos caminando, Cuando yo volteo así en la esquina, un perro y el perro así mirándome. Y yo, ay. Entonces, cuando yo lo vi el perro, ¿usted cree que qué hice? Crucé despacio a Jessica de frente, para cubrirme el perro. Que muerta Jessica, pero a mí no. Yo puse a Jessica tan de frente, quedó Jessica de frente al perro. Entonces, el perro solo se quedó mirando, dio la vuelta y se fue. ¿Qué diría madre cobarde? Y se fue este perro. ¿Qué sucedió en el momento en la vida de Jessica? Jessica fue impactada en su corazón por los perros. Jessica no podía ser enfrentada a los perros. Jessica lloraba y lloraba. Decidimos comprar un perrito peludito como el que siempre les digo que quiero. Este perrito peludito y bello, y yo lo tenía y tan hermoso. Jessica no se bajaba de una silla. ¿Qué sucedió? En el momento que yo era niña, yo fui confrontada de adulta a mi pasado. Hay un miedo con un perro. Mira que hay temores guardados en tu corazón. Hay cosas que tienes guardadas en tu corazón. Y yo no reconocí. ¿Y sabe qué hice? Impacté a mi hija con el miedo que yo traía de mi pasado. Y puse a mi hija a vivir con el miedo del pasado. ¿Sabe cuándo se sanó mi hija? Casi a los 19 o 20 años. Se sanó de los perros. Al punto que ya ahora tienen un bello perro muy juicioso, muy bien comportado en la casa de ellos. Tienen un perro y ella lo saca afuera y ahí está con su perrito. Tuvo el Señor que confrontarla a su pasado. Y a mí también, yo amo los perros y me encantan los perros y me voy a comprar uno chiquitico peludo. Después se lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestra vida? Hay cosas en el pasado. Hay una mamá que de repente vivió mucho abuso por su esposo. Lo vio continuamente en traición, lo vio que le fue infiel y se le va con otro hombre. Entonces, esa mamá impacta a sus hijas y les dice, no, los hombres todos son unos adúlteros, los hombres son todos unos sinvergüenza. En los hombres no hay que confiar porque todos la hacen igualitos, cortados con la misma tijera, todos son iguales. Entonces, cuando ella va creciendo se da cuenta que ese hombre era infiel. Entonces, ¿qué hace? Viene donde sus otros hijos, ya es mamá ella, y empieza a decirles, mire que es que los hombres todos son iguales, los hombres esto, los hombres esto, y sale esa otra generación diciendo, los hombres son igualitos, los hombres cortaditos, todos traicioneros. Y déjeme decirle, esa tercera generación
viene con la misma impresión diciendo, los hombres son todos unos traicioneros, los hombres todos engañan y mentirosos, pero mentirosísimos. Entonces viene con toda esa maldición hasta que una generación no decida mirar hacia atrás y romper ese ciclo que está visitando generación, 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 generación. No se va a romper la maldición que hay dentro de las casas. La práctica de declarar que los hombres dentro de casa todos son unos adúlteros, todos son unos mentirosos y que todos se engañan. Entonces nosotros somos los que tenemos que mirar atrás y decir, ¿qué es lo que mi pasado hoy en día me está deteniendo? Que mi vida no da fruto, mi hogar se está destruyendo, mi casa se está destruyendo, mi economía se está echando a perder, mis hijos se están echando a perder. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando yo descubro qué es lo que se está moviendo dentro de casa, entonces ¿qué hago? Vengo y pido perdón, vengo y perdono. Porque muchas veces cuando hemos vivido violaciones, porque hay jóvenes que han vivido violaciones, hay jóvenes que han pasado adulterios, hay jóvenes que aún más han vivido en medio de fornicación, de cantidad de cosas. Muchas veces hemos visto a jóvenes y ministramos a un joven que decía, cuando yo tenía la edad de 16 años, 15, 16 años, me llevaron a que tuviera por primera vez relaciones con una mujer casada. Y ese joven, cuando ya llegó a sus 18 años, la lascivia que había dentro de ese joven era impresionante. ¿Por qué? Porque su padre, por falta de conocimiento, había en un círculo de su vida, de su juventud, le había sembrado la maldición de la lascivia, de todo lo que era la pornografía, de todo lo que era el sexo mal formado, porque su padre lo había formado, en un ciclo le había cerrado, un ciclo se lo había dejado totalmente dañado y destruido. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer ese joven cuando sucedió eso? O la joven que les digo, la mujer lesbiana. ¿Qué tuvieron que hacer? Venir y perdonarse a sí misma. Porque la mujer lesbiana un día me dijo, pastora, fue mi culpa. Porque yo amaba a mi papá y yo le di mucho amor a mi papá. Y como de niña él era lo más grande para mí, fue mi culpa, pastora. No era la culpa de ella. Ella no tenía la culpa del pecado que había cometido su padre en el momento. El joven que había sido enfrentado a una mujer casada para que quebrara la virginidad de ese joven, no era la culpa de ese joven, pero ese joven tuvo que perdonarse. La mujer que por continuas veces había ministrado a sus hijos diciendo, todos los hombres son malos, todos estos. Hubo una generación que se levantó y dijo, los hombres no son así. ¿Y qué tuvo que hacer? Venir y perdonar a su madre que le había sembrado algo sin conocimiento. Y venir y perdonar y quitar la maldición que ella estaba declarando sobre su esposo para que su esposo fuera un adúltero, para que su esposo practicara esto, practicara aquello y se hiciera la palabra que habían declarado en ese círculo que se había quedado allí abierto. Otra de las cosas, cuando yo vengo y me perdono, porque muchas veces decimos que yo no merezco perdón, yo hice esto y yo no merezco que ni siquiera Dios me perdone por este pecado que yo cometí. Y dejo el círculo de tal forma que sigo caminando en la vida cristiana. José conocía del Señor. José, al punto que era un gobernador, o sea, estaba gobernando, y usted y yo somos reyes y sacerdotes, somos gobernadores, somos embajadores del reino. Tú y yo somos embajadores del reino, y como embajadores, ¿cuántas veces podemos estar sufriendo de pasados que hemos vivido? A lo mejor pasados de divorcios, pasados de fracaso en el matrimonio. ¿Y qué es lo que fracasé en ese matrimonio que a lo mejor hoy está haciendo que mi nuevo matrimonio sea fracasado totalmente? Que el matrimonio que hoy nuevo estoy viviendo, que Dios me está permitiendo levantar una nueva generación, esté afectado por el pasado que viví antes. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Perdonarme a sí mismos, venir delante del Señor. David tuvo que venir delante del Señor, José tuvo que venir delante del Señor y venir a decir, perdón, perdón Señor, me perdono por mi pecado. Me perdono porque aún mismo me he rechazado y me he dicho que no tengo valor. Me he dicho que es por culpa mía. Me he dicho que yo mismo he sido el utensilio para que Satanás hiciera eso. Me tengo que perdonar a sí mismo. Señor, perdóname porque yo fui el culpable de esto. Entonces, tengo que perdonarme a sí mismo. Y también tengo que perdonar a Dios. Porque hay muchas personas que a lo mejor le están echando continuamente la culpa a Dios. Es que si Dios fuera Dios, ¿por qué permite esto?
Si Dios fuera Dios, ¿por qué permite que mi hijo esté en esta condición? Si Dios fuera Dios, ¿por qué mi hijo está en tal parte? Si Dios fuera Dios, ¿por qué hizo que mi hijo muriera? Si Dios fuera Dios, ¿por qué mi papá se murió? Entonces, hasta que yo no reconozca que el ciclo de la vida tiene caídas, tiene subidas, pero igualmente yo tengo que cerrar esos ciclos para que ese ciclo no venga y afecte mi presente y destruya mi futuro, porque ese es el trabajo de Satanás, dejar tu ciclo abierto para que tu presente y tu futuro no tengan valor y sean perdidos. Entonces, cuando yo aprendo eso, igualmente tengo que aprender a perdonar. Y yo creo que es lo que más duele, perdonar, difícil que es perdonar. Aún mismo que nos dicen continuamente, tenga sangre en los ojos. Usted es que no tiene sangre en sus venas. ¿Cómo así que usted va a perdonar? Usted es realmente el más iluso. A usted realmente le están lavando el cerebro en esa iglesia que está perdonando. Y mi esposo en estos días hablaba con uno de mis hijos sentado en la mesa y le decía, papi, fue Dios, cuando tú me ves llorando es porque yo amo tanto a Dios de donde me rescató, de ver que yo podía haber matado el que mató a mi papá, el que vino y mató a mi papá, yo lo podía haber matado, pero yo no lo maté porque fue Dios el que vino y lo hizo, fue Dios el que vino y transformó mi vida y cambió mi vida. Entonces, cuando él aún mismo reconoció, mi esposo en esa etapa reconoció que había que perdonar, aunque le dolía. ¿Eso qué quiere decir? Todos en algún momento hemos perdonado aunque nos duele, pero hay otros que simplemente decimos, echémoslo al olvido, mejor lejitos y la cosa se ve más bonita. Pero hay un momento donde yo tengo que ser confrontado con el perdón, porque la palabra dice que si yo pido el perdón para mi vida, porque yo no voy a dar el perdón para el otro. Porque cuando yo estoy entregando el perdón hacia los demás, aún mismo yo me estoy liberando, yo me estoy restaurando, yo me estoy quitando esa vestidura vieja y renovándome en un nuevo espíritu. Entonces, cuando usted y yo determinamos perdonar, aunque el perdón no es fácil, porque a nadie le gusta perdonar, a nadie le gusta decir, yo te perdono por lo que me hiciste, yo te perdono porque me traicionaste, yo te perdono porque cometiste adulterio y te fuiste con otra mujer, yo te perdono porque me violaste, yo te perdono porque me hiciste esto, me robaste, yo te perdono porque hiciste esto y esto. No crean que nosotros no hemos tenido que perdonar. Cantidad de veces como pastores hemos tenido que enfrentarnos solo ministerialmente, decir, te perdono por lo que me haces, sino que a nivel independiente, como matrimonios, hemos tenido que mirarnos a la cara y decir, ok, te perdono, perdóname. Hemos tenido que perdonar, hemos tenido que mirar hacia atrás y en nuestra vida personal independiente, mirar y decir, aquella persona me hizo esto y esto, tengo que perdonarlo, pero no quiero perdonarlo, me duele perdonarlo, no es justo que le tenga que perdonar. Y montones de veces digo, no es justo, ¿por qué lo tengo que perdonar? No es justo, es injusto que yo tenga que perdonar. Pero es que la palabra de Dios me demanda y me dice que yo tengo que perdonar. José fue confrontado con el perdón a sus hermanos. José fue confrontado con que tenía que perdonar a sus hermanos. Tenía que soltar el perdón a su papá. Tenía que soltar el perdón a sus hermanos. Tenía que soltar el perdón a los que vinieron y se burlaron de él. A los que lo humillaron cuando se lo llevaron preso. A los que lo humillaron, a la mujer que lo humilló y le hizo sentir que le estaba abusando de ella. A cada uno de ellos tuvo que perdonar. Todos en un momento de nuestra vida somos confrontados en tener que perdonar. Perdonar al que nos hizo daño, perdonar al que nos trajo dolor, perdonar al que aún mismo siendo niño nos maltrataba sin tener justificación, nos humillaba sin tener justificación. El esposo que a lo mejor me hizo tanto daño, que destruyó mi corazón y me ha humillado y ha bajado mi autoestima, que me ha hecho sentir que no valgo nada. A ese igualmente tengo que perdonar. A la esposa que a lo mejor me traicionó, me engañó, hizo todas esas cosas, a esa mujer tú tienes que perdonar. El perdonar no quiere decir que tienes que ser, que en Colombia decimos que parceros, parceros, vamos juntos para allí. No, el perdonar es que lo estoy liberando, te estoy soltando, que a lo mejor no lo merezcas, pero no lo hago por ti, lo hago por mi vida, porque el perdón se trata de ti. El perdón se trata de restaurarte tú, el perdón se trata de sanarte tú, el perdón se trata de ti en este día. El venir atrás y mirar un ciclo que hay abierto, se trata es de ti.
de tu vida, de levantarte de nuevo, de levantarte y seguirte de nuevo. Cuando yo aprendo a mirar atrás, cuando yo aprendo a perdonarme a sí mismo, cuando yo aprendo a dar el perdón, ¿sabe qué estoy haciendo? Despojándome. Y la Biblia dice que me despoje del viejo hombre que está lisiado. ¿Y sabe qué es lisiado? Es acostumbrado, está practicado, está arraigado, está sembrado. ¿Sabe qué está sembrado? El pecado, el arraigado, las maldiciones, arraigado el dolor, está arraigado todo lo que viene y detiene la vida de una generación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desprenderme y decir, no, aunque aquí no me quedo con esta maldición, yo renuncio a esto. Esto me está deteniendo, esto está amarrando mi generación, esto está haciendo que mis hijos vivan en pecado, esto está haciendo que mis hijas vivan en pecado, está haciendo que mi vida no camine, está haciendo que yo no viva una vida cristiana con frutos, está haciendo que mi vida sea detenida y me está haciendo una vida amargada. Porque eso es lo que produce Satanás, un corazón amargado, un corazón lleno de dolor, un corazón con toda una vida cerrada, deteniendo las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, ¿sabe qué llega? La humillación delante de Dios. David había pecado y David tuvo que ser confrontado en un momento con su pasado, porque él había cometido adulterio. Y cuando vienen y le dicen el adulterio que él había cometido, la práctica que él había hecho, y lo vuelven a mirar hacia atrás, el círculo que había dejado abierto de su práctica de pecado, de adulterio. ¿Sabe cómo termina David después de que le muestran? Pide perdón, se arrepiente. Termina el Salmo 151 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, David sabía que había una rebelión sembrada en su corazón que lo estaba deteniendo por todo lo que había practicado en ese círculo que él no había cerrado. David sabía que solo a través de Jesús él podía venir y humillarse y decir: aquí estoy, perdóname. ¿Acaso nos atreveríamos de decirle al Señor: Señor, examíname? Él decir: no, yo tengo todos mis círculos cerrados. Aquí donde usted me ve, enterito. O sea, ¿sabe qué dice la Biblia? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y si yo le dijera al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Sería muy confrontador decirle al Señor: examíneme, a ver. Venga, míreme, Señor, a ver qué hay pues en mí. Venga, míreme. Pero ¿sabe qué dice? Hay caminos de perversidad. Allí hay caminos de perversidad. Y el salmista, cuando viene y se reconoce delante del Señor y reconoce que había un círculo abierto en la vida de él y en las prácticas que él ha vivido, porque muchas veces hay cantidad de prácticas. Recuerdo tanto a un joven que estaba con nosotros que todo el tiempo hablaba maldiciendo. Maldecía, decía cantidad de palabras, era el más grosero. Y lo reconocían en todas partes por lo vulgar que era. Pero en la casa ni una palabra, y sus papás siempre decían: ni una palabra sale mala por la boca de ese jovencito. Ni una palabra, pero era el más vulgar de todos. Y yo un día le dije: oye, ¿de dónde salieron todas esas palabras? ¿Dónde aprendiste todo eso? Cuando yo era niño, mi papá, yo lo oía decir cuánta vulgaridad era eso, y todo mundo lo abrazaba y le daba palmadas. Entonces yo pensaba desde niño que hacer eso era buscar la aceptación de la gente y sentirme muy chacho, porque todos me admiraban por grosero que era. Y en la juventud todos los jóvenes hacían lo mismo, me daban palmas y me decían: uy, tú eres tremendo, tremendo, por ser el más vulgar de todos. Entonces, hasta que nosotros no reconozcamos que hay círculos hasta los más pequeños, el mirar la pornografía, el meternos en los chismes, el levantar acusaciones contra otro, el dejar que otra persona
tire mi autoestima por el suelo continuamente, el dejar que a lo mejor decir no le voy a perdonar, ya pasaron muchos años, ¿para qué le voy a perdonar? El decir es que es muy difícil perdonar y me están exigiendo algo que duele mucho y que es muy duro, tampoco las cosas son así, y el venir y sacar excusas continuamente al sentirme confrontado del pecado. Lo único que va a hacer es detenerte al presente que tú tienes hoy. Hay un presente que solo tú lo tienes. David había matado un día a Goliat. Y mire tan fuerte que es. Después de que David había sido usado por Dios para matar a Goliat, David viene y es usado y se va con Saúl. Y empieza a trabajar allí con Saúl. Y David había sido muy usado en guerras y levantado y restaurado en cantidad de guerras y cantidad de cosas. Pero en 1 Samuel capítulo 21 habla que David era perseguido por Saúl. Y David llegó hasta uno de los sacerdotes y le dijo, lleno de miedo, lleno de angustia, dijo, aquí hay un arma, hay algo que yo necesito, un arma, necesito algo. Y el sacerdote le dijo, sí, está la espada con que tú mataste a Goliat. Esa es la espada que hay en este lugar. David en ese momento fue confrontado a un pasado diciéndole, ¿por qué estás lleno de miedo? ¿Por qué te estás atemorizando? Si aquí está tu presente, cuando aún mismo en tu pasado mataste, destruiste al que estaba en contra de toda una generación, lo mataste. Entonces, ¿por qué tu presente está lleno de miedo? Y lo confrontó con su propia espada con que había matado a Goliat. A lo mejor hoy el Señor te está diciendo, la espada que un día fue con la que te oprimían, con la que trataban de destruir esas generaciones, es la espada que tú vas a usar para traer liberación a tu casa. A lo mejor las humillaciones, el dolor, las traiciones de un pasado son las nuevas cosas y la restauración para levantarte en este nuevo presente. Solo tú y yo somos los que tenemos que decidir si el pasado que vivimos de rechazo, de traiciones, de amarguras, de dolor, todo ese pasado que vinimos arrastrando de tantas generaciones, vamos a permitir que Dios trabaje en nosotros. David, después de haber vivido en pecado, mirar al pasado y mirar su vida de adulterio, su vida de traición, su vida de que había engañado a un amigo, se había engañado él mismo y había engañado a Dios. ¿Sabe qué viene? Dice David, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Cuando usted y yo venimos y quebrantamos nuestro espíritu y decimos, Señor, yo quiero mirar este círculo que dejé atrás, el de traición, el de humillación, el que me sentí engañada, el que me sentí traicionada. ¿Sabe qué produce Dios? Un corazón contrito y humillado. Y allí Dios no lo va a despreciar. Colóquese de pie. Voy a pedir al grupo de alabanza. Ahora Dios quiere ministrar nuestro corazón. Yo no sé cuál es tu pasado y cuál es el círculo que tú no cerraste. El círculo que un día dejaste allá atrás. El círculo que un día dejaste sin cerrar. De traición, por traiciones que te hicieron, por engaños que te hicieron, por tantas cosas que vivimos. Pero Dios nos dio la oportunidad aún mismo de tener 21 días de estar ofreciendo nuestro cuerpo en humillación delante del Señor. Y es el mejor tiempo para venir y mirar atrás el círculo que no cerraste, el círculo que hoy está afectando tu casa, el círculo que hoy está afectando tus hijos, el círculo que hoy está afectando tu crecimiento, el círculo que hoy está afectando tu vida espiritual, el círculo que hoy en día está afectando tus emociones, el círculo que está afectando que llegues delante de Dios y te sientas indigno de llegar a la casa de Dios. Hoy es un buen día para que terminemos nuestro ayuno, cerrando el círculo que hay abierto y que ha afectado nuestras vidas. Y yo le voy a pedir el favor que venga hacia adelante y vamos a cerrar el círculo y vamos a abrir un nuevo círculo delante del Señor. Porque aún mismo vamos a cerrar ese círculo que nos detuvo por cantidad de veces.